Buenas tardes, aprendices. Siendo las 2 de la tarde de hoy lunes 20 de abril del 2020, damos inicio a la sesión sincrónica programada para el día de hoy, cuyo objetivo es hacer la revisión de las evidencias que ustedes han subido, de tal manera que les sirva de retroalimentación para hacer las correcciones del caso y para que aclaren las dudas que tengan con la actividad. En primera instancia voy a preguntarles para aquí en el chat, por favor me responden si tienen audio. Por favor me confirman si tienen recepción de audio y si se escucha bien. ¿Quién está al micrófono? A ver, ¿quién está conectado? Daniela o María Alejandra García, ¿me pueden confirmar si tienen recepción de audio? ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, señor. ok, muchas gracias entonces. Bueno, entonces entremos en materia. Voy a centrarme en dos actividades que me han enviado para que hagamos la retroalimentación de las mismas. Espero que los dos aprendices de los cuales voy a hacer alusión a la actividad pues se hayan conectado. De todas maneras la información queda grabada tanto para ellos como para todos para que hagan la respectiva corrección. Bueno, en primera instancia, me disculpo, había interpretado mal un mensaje que había allí en el WhatsApp, en el sentido de que tenían una charla también programada para la misma hora con el instructor Jorge González. Ya se me aclaró, ya revisé bien el mensaje y la reunión de ustedes con el instructor Jorge creo que es para el próximo 22. Bueno, entonces tenemos la actividad programada y entonces desarrollémosla entrando en materia. Bueno, voy a hacer alusión a lo primero para que no se me vaya a quedar en último momento y se me olvide. Recuerden que una de las instrucciones que está contenido en el documento de referencia con el cual estamos haciendo la actividad es, lo voy a abrir acá, es con respecto al punto número 3. ¿Sí? Con respecto al punto número 3, es importante que tengan en cuenta que la actividad nos dice que hagan ustedes un resumen escrito en sus propias palabras de al menos 250 palabras en Word del contenido del video que se le sube y el cual está allí el enlace directamente en el documento de referencia. A ver, ¿está visible el documento? Sí, señor. Muy bien. Entonces tengan en cuenta por favor esa actividad, ¿sí? O esa instrucción. En esa actividad pues se requiere que sea al menos 250 palabras. Es un video que dura aproximadamente 13 minutos que ilustra sobre la clasificación de los documentos comerciales, específicamente en la clasificación de aquellos documentos que son internos y son externos. Así que hay suficiente material como para elaborar un documento escrito con sus propias palabras de al menos 250. Muy bien, y lo hago la aclaración porque haciendo referencia a las dos actividades que voy a revisar, la de María Alejandra Socha García, pues solamente esa evidencia tiene 163 palabras, así que de entrada María Alejandra pues debes completarla para que al menos tenga Instructor, 250 disculpe, palabras. ¿Sí? sino que la compañera me está diciendo que no le oye. A ver, pero es necesario que revisen si tienen activado el sonido. Un momento yo verifico acá, porque si usted me escucha, no veo por qué la configuración queda hecha para todos, ¿no? Voy a revisar de todas maneras aquí. Permítame ver, ¿no? Pues de hecho debe estar bien, ¿no? Yo creo que es ya cuestión de su configuración de su equipo, ¿sí? Porque si tenemos comunicación con uno, si me escucha, usted, es porque todos tendrían que tener acceso al sonido, ¿sí? Que mire la configuración del equipo a ver qué pasa. ¿Ok? Listo, muchas gracias, ya le estoy avisando a ella. Sí, sí, porque si no, ninguno me escucharía, ¿cierto? Bueno,
María Alejandra le decía, tiene que completar esa actividad, el punto número 3, porque tiene solamente 163 palabras en esa actividad, ¿sí? En ese resumen. Igualmente, John Bolívar, debes de completar también esa última actividad, la actividad número 3, porque solamente tiene 89 palabras dentro de la evidencia que me envían de desarrollo del punto número 3, el resumen del video de YouTube de clasificación de los documentos comerciales en internos y en externos. Bueno, entonces, con el permiso de los dos aprendices que me enviaron la actividad, pues me voy a centrar, porque esa era la idea de hoy, revisar esas dos actividades o las actividades que me hayan enviado para que nos corrijamos y les sirva de retroalimentación a los demás. Voy a cambiar acá de pantalla y voy a pasar a la actividad de uno de ellos. Miremos aquí, vamos a mirar miremos la de María Alejandra. Bueno, entonces en pantalla deben de tener ustedes la actividad pues que nos va a servir de ejemplo de la compañera aprendiz. Pues el primer punto tiene que ver con pues el resumen del documento que tienen ustedes aquí en PDF. Ese pues no indicaba en particular un número mínimo de contenido de palabras. Lo que sí les enfaticé, les sigo enfatizando, es que se centren en el análisis de ese documento, en lo que tiene que ver con las normas legales que se deben cumplir en el diligenciamiento de los documentos y soportes comerciales o documentos y soportes contables. Ya les comentaba que es sinónimo, ¿cierto? De que es exactamente lo mismo hablar de soportes y documentos comerciales o soportes y documentos contables. Bueno, la segunda actividad, que es la que amerita pues entrar a mirar con más detalle y profundidad para ver su correspondiente corrección si lo viere. Bueno, vamos por ejemplo con el punto número 3. El punto número 3 nos habla o nos pide que identifiquemos el documento con el cual se maneja los pagos que realiza la empresa en efectivo. Entonces, ¿por qué habría que corregir el recibo de caja menor? Porque recuerden que la función principal del recibo de caja menor es hacer pagos en efectivo de menor cuantía. Pero aquí, pues, por eso se especifica en el punto número 1 que son pagos de menor cuantía y se hace un ejemplo que es el pago de 3,000 pesos. Sin embargo, aquí en el punto número 3, pues, no se especifica que sea pagos en menor cuantía, sino pagos hechos en efectivo, tanto en efectivo como en cheque en ese caso. Entonces, si la empresa está haciendo un pago en esas condiciones, en efectivo o cheque, el comprobante que debe de llevar ahí o que debe corresponder, que es diligencia de la empresa, sería el comprobante de egreso, ¿ok? El comprobante de egreso es el documento que sí es de diligencia cuando la empresa hace pagos en efectivo, ya sea en dinero constante y sonante o ya sea con un cheque. El ejercicio no nos lo plantea, pero hay una diferencia entre comprobante de egreso de cheque y comprobante de egreso de efectivo. Sin embargo, el documento sigue siendo comprobante de egreso. La diferencia básicamente radica en el cuerpo o el contenido del comprobante de egreso de cheque, el cual tiene, digamos, una trama o tiene un espacio para que allí se incluyan los datos del respectivo cheque con que se está pagando. En cambio, el comprobante de egreso en efectivo, digamos, normal, pues no trae ese espacio, esa trama para colocar los datos del cheque, porque, bueno, no estamos pagando con cheque, solamente con estricto efectivo. Muy bien, entonces ya está hecha la primera corrección. Entonces corregimos de comprobante, el comprobante correcto sería el comprobante de egreso y no el recibo de caja menor. Ok, pasemos a otro punto que hay que corregirse en esta evidencia, es el que tiene que ver con el punto número 7, que dice, nos habla del registro de entradas, salidas y saldo de mercancías. Mediante qué documento, mediante qué soporte contable la empresa hace el registro de entradas, salidas y saldo de mercancías. Pues bien, ese documento corresponde a el denominado tarjeta de cartes. La tarjeta de cartes no es otra cosa que, te lo voy a buscar acá, lo voy a ubicar y lo voy a llevar donde corresponde. Vamos a mirarlo, donde lo colocó el aprendiz para que hagamos la corrección. A ver si lo veo acá. Acá, tarjeta de cartes, ¿listo? Entonces ese corresponde al punto número 7, que tiene que ver con
el documento con el cual se registra las entradas, salidas y saldo de mercancías. La remisión no lleva el registro de saldo, que era el documento que tenía aquí el aprendiz. Sí, la remisión. La remisión no corresponde a un documento que registre el saldo de mercancía. Si bien es un documento que lo hace el proveedor cuando retira la mercancía de su almacén para enviársela, remitírsela con ese documento a su cliente o a su comprador, pues sin embargo no es el documento que lleve registro de entradas, sino de salidas, porque en ese caso se trata de, lo está enviando el proveedor, le está enviando el documento remitiéndole, vale la redundancia, la mercancía mediante un transportador propio o un servicio contratado con un tercero y le envía el documento llamado remisión. No es un documento que registre saldo. Ok, entonces echa la corrección con respecto al punto número 7, que corresponde a la tarjeta de cartas, documento que registra entradas, salida de mercancías y el correspondiente saldo. La siguiente punto que vamos a corregir es el punto número 8. El punto número 8 nos pide que identifiquemos el documento mediante el cual eh, se hace una propuesta del proveedor para ofrecer bienes y servicios según criterios de calidad, precio, forma de pago, garantía y condiciones de entrega. Ese documento pues hace parte del ciclo de compras. La factura, que es el documento que el aprendiz ha incluido acá, pues no corresponde a una propuesta, ¿sí? Porque cuando enviamos la factura es porque ya se ha tomado una decisión de a quién se le va a comprar. Ya se analizaron las cotizaciones y se llegó a la conclusión, se tomó la decisión de, según las condiciones de esa cotización, cuáles son las mejores para la empresa y a ese proveedor que cumple con esas mejores condiciones, dependiendo de las circunstancias de la empresa, pues se le enviará la correspondiente solicitud de oferta de la venta de esos bienes en condiciones de precio, cuánto vale el producto, ¿cierto? Cuánto vale el servicio, la forma de pago, cómo nos está exigiendo ese proveedor que le paguemos, distrito contado, con crédito, si es con crédito a cuántos días, a 15, a 30 días, a 45 días. La garantía, ¿cuánta garantía nos da de calidad de ese producto? 6 meses, un año, 3 meses, etcétera. Las condiciones de entrega, si el proveedor nos entrega mediante esa cotización, nos lo expresa allí claramente, que nos lo entrega en el almacén del comprador o en la fábrica del comprador, o tenemos que recogérselo en la fábrica o en el almacén del proveedor, pues esa será una condición que debería ir en la cotización. Entonces, el documento que corresponde aquí no es la factura, sino que corresponde a la cotización, ¿ok? Que es una propuesta. Entonces, llevemos aquí la cotización. Es una propuesta que hace el proveedor a su cliente. El cliente verá si acepta esa propuesta o si la rechaza. Se supone que la empresa se inclinará por la mejor de esas propuestas. Decíamos en la sesión anterior que no necesariamente el más barato, ¿cierto? El precio es la condición única o la condición más importante que vamos a considerar para tomar la decisión de cuál es la mejor propuesta o la mejor cotización para la empresa. Es probable que sea la garantía, ¿cierto? Es probable que al igual condición de precio y tiempo de entrega o forma de pago, es decir, que dos o tres proveedores nos ofrezcan el mismo precio, nos ofrezcan que nos lo entregan en las mismas condiciones y nos ofrezcan las mismas condiciones de pago, que podría ser, por ejemplo, que le paguemos dentro de 30 días. Pero, sin embargo, uno de ellos inclina a su favor la balanza si nos incluye una garantía mayor, por ejemplo, una garantía de un año sobre otra de menor tiempo. Entonces, la decisión allí a tomar sería por la garantía. Y repito, en iguales condiciones, ¿no? En iguales condiciones de oferta. Entonces, la cotización es la que cumple con la condición que nos pide el punto número 8. Bueno, entonces estos están ok. Cambiémoslas aquí de color para que nos queden correctas. Ya las tenemos corregidas. Igualmente corrijamos esta de acá. El color. Ok, bueno.
Las que tienen que corregir nos quedan resaltadas entonces en este tono, digamos, rosado. Bien, otro punto a corregir, en este caso de esta evidencia del aprendiz María Alejandra Socha, que puede ser la de cualquiera otro de ustedes, entonces nos sirve para que retroalimentemos. El punto número 10 dice que la actividad se envía al comprador acompañado de la mercancía que se le entrega. Entonces, el proveedor, el proveedor le envía a quién, a su cliente, ¿no? O a su comprador, le envía este documento acompañado de la mercancía que le entrega. No podría ser la orden de compra, ¿sí? Porque la orden de compra eh, no la envía, no se envía acompañado de la mercancía. Y por otro concepto, no lo envía al comprador, no se envía al comprador, ¿sí? Por el contrario, lo envía el comprador, ¿cierto? La orden de compra la envía es el comprador, no él la recibe, ¿ok? Entonces, ¿qué documento se envía al comprador acompañado de la mercancía que se le entrega? ¿Quién la entrega? Pues el proveedor, ¿no? ¿Qué documento se envía? Entonces se envía la remisión, ¿sí? Entonces el proveedor le envía a su comprador, a su cliente, le envía con la mercancía que le está entregando, le envía el documento denominado remisión. Remisión viene, pues, esta definición de este documento, pues viene de qué? De remitir, ¿cierto? De enviar. Entonces el documento correcto sería aquí, perdón, me equivoqué, no es requisición, a ver, remisión, no la vi. A ver, acá está, perdón, yo lo corrijo, listo. Entonces corrijamos acá la que corresponde, que es la remisión. Había copiado la requisición, listo. La remisión se envía al comprador acompañado de la mercancía que se entrega, ¿correcto? Entonces sería la remisión. Bueno, muy bien, nos queda entonces ya corregido este punto número 10 para el caso de esta evidencia. Pasemos a otro punto a corregir, que es el que tiene que ver con el documento que sirve de garantía en el pago de una deuda entre librado y librador. Bueno, recuerden que les comenté que las dos presentaciones en PowerPoint y un documento adicional donde está relacionados diversos documentos comerciales, donde está su nombre y la definición, en qué caso se usa, cómo se usa. En una de esas presentaciones en PowerPoint está la letra de cambio. Y en esa letra de cambio están resaltados las personas, los agentes que intervienen ahí, en ese caso, librado y librador. Librado y librador son las personas que intervienen en el diligenciamiento de una letra de cambio y es una garantía de una deuda. Entonces, para garantizar el pago futuro de un préstamo de una deuda, pues quien toma el préstamo, ¿cierto? Quien se endeuda, en este caso el librador, emite el documento, la letra de cambio, como garantía de que va a responder por ese préstamo. Así las cosas, entonces aquí corregiríamos, ¿cierto? No sería comprobante de egreso de cheque, lo suprimimos acá, sino que sería el documento denominado letra de cambio, que incluso aquí está aquí enseguida, ¿listo? Pero la letra de cambio es ese documento en el que interviene el librado y librador y ese soporte de que la persona que toma un préstamo, ¿cierto? Mediante ese documento se compromete, garantiza, lo firma, de hecho, ¿cierto? Como garantía de que va a cumplir en las condiciones de ese préstamo, el valor de préstamo, obviamente, la fecha, si están pactados unos intereses corrientes, unos intereses de mora, pues esa persona aceptará con su firma de la letra de cambio las condiciones de ese préstamo. Muy bien, entonces queda corregido el punto número 3. El punto número 14 hace relación al documento que emite el vendedor al comprador en el comercio de bienes y servicios. Bueno, decíamos igualmente que este documento que se denomina factura de venta, pues digamos que tiene una doble finalidad, ¿cierto? La emite el vendedor a su cliente o a su comprador como constancia del bien que le está prestando, perdón, del bien que le está vendiendo o del servicio que le está prestando, ¿cierto? Entonces se facturará la mercancía X o Y, los zapatos, el repuesto,
la camisa, etcétera. O se facturará un servicio de asesoría, un servicio ontológico, servicios de reparación, de mantenimiento, etcétera. Es decir, que aquí en el punto 14, entonces, el documento que se emitiría allí, que elaboraría el vendedor, sería la factura de venta. Que por aquí la pasé, donde tenemos la factura de venta. Les comentaba que en uno de los dos puntos, o en dos puntos, pues hace alusión a la factura de venta. Entonces nos quedó la factura, acá está, ¿listo? Solamente es copiar la imagen del documento, ¿no? Factura de venta. Entonces ese correspondería a el punto número 14, ¿cierto? Documento que emite el vendedor al comprador en el comercio de bienes o servicios. Nos quedaría entonces así corregido ese punto número 14, incluyendo ahí la factura de venta. Ok, pasemos entonces a otro punto que es necesario corregir, el punto número 17. Dice, con este título o valor se soporta y garantiza el pago de una deuda entre el banco y sus clientes. Ese documento corresponde al documento denominado pagaré, que incluso aquí está en el punto siguiente, pero no corresponde, entonces corrijámoslo, porque el pagaré es el documento que eh, hace de garantía de el pago de un préstamo de un cliente con su banco. Entonces el banco cuando le hace un préstamo a una empresa o a una persona natural, a un comerciante, pues firman entre ambos un documento denominado pagaré. Es muy similar en todos sus términos, en todas sus condiciones, en sus aspectos legales, a una letra de cambio, salvo que el documento pagaré, aunque no es exclusivo, pero sí es el documento que más se usa, casi que podemos decir que en forma generalizada se usa como garantía de los préstamos de un banco a uno de sus clientes. Entonces se firma el respectivo pagaré. Entonces queda corregido así el punto número 17. El punto número 18 hace relación al documento, pero permítame un momento, que creo que era el que estaba arriba y no lo puedo borrar. Entonces lo voy a colocar por aquí. Bueno, permítame, me regreso a la corrección anterior porque había borrado la libranza. Ya habíamos corregido el punto número 17, ¿listo? Bueno, entonces pasemos al punto 18. Dice que contrato entre empresa, empleado y banco como soporte y garantía de un préstamo. Pues bien, ese documento entonces que se diligencia cuando se hace un préstamo, el banco hace un préstamo a un empleado y actúa allí una tercera persona, que sería la empresa para la cual ese empleado trabaja. La libranza es un documento es un préstamo muy recurrente, muy general entre banco y sus clientes. Tiene un gran porcentaje de garantía para el banco porque en ese contrato se establece que la empresa será responsable de descontarle al trabajador de la nómina, ¿cierto?, de respectivo sueldo, el valor que ese trabajador se compromete a pagar mensualmente mediante esa libranza. Entonces, el préstamo es banco, cliente. Ese cliente a su vez tiene una relación con una empresa y la empresa es la que actúa como garante de que ese préstamo que está haciendo su trabajador se va a pagar. La garantía de la empresa consiste en que, en su compromiso de que esa empresa le descontará al trabajador y obviamente le trasladará ese valor que le paga el empleado, que le descuenta mejor. El empleado se lo trasladará al banco. Por eso, pues, es una relación, es un préstamo pues muy seguro para el banco. Son de los préstamos, digamos, que más buscan los bancos, ¿no? Porque es un préstamo seguro en el sentido de que hay un tercero, en este caso la empresa, que está garantizando que su cliente, el trabajador, le va a pagar al banco. Perfecto, muy bien. Por último, corrijamos el punto. Bueno, no, muy bien, ahí terminamos entonces con la corrección del punto 18. Esos son los documentos que había que ser corregidos en el caso de esta evidencia
de la aprendiz María Alejandra Socha. Entonces voy a cerrar acá y voy a abrir la otra evidencia que corresponde a otro aprendiz. Y igualmente vamos a corregirla rápidamente. La premura radica en que, recuerden que esta sesión o esta versión de programa Zoom, esta versión gratuita, pues tiene una limitación de tiempo de 40 minutos. Bueno, pues conciencialmente, pues las evidencias que tenemos que corregir de la aprendiz anterior son las mismas que tenemos que corregirle al aprendiz John Bolívar. Entonces ya sabemos que con respecto al punto número 3, entonces tendríamos que corregirle allí. Se trata de el documento denominado comprobante de egreso, ¿sí? Ya lo hemos dicho anteriormente. Se trata del comprobante de egreso. Hagamos la corrección acá, trasladando ese documento a donde corresponde. ¿Ok? Los demás, pues ya lo hemos visto. El punto número 7 corresponde al documento denominado tarjeta CARDES, que lo tenemos igualmente aquí ya me está avisando la plataforma que nos quedan 10 minutos. Bueno, como les digo, con las mismas evidencias que tenemos que corregir del anterior evidencia, pues serían las mismas que corregimos de la evidencia que envió el aprendiz Joan Bolívar. Entonces, pues no vamos a repetir la misma actividad, sobre todo para que aprovechemos los últimos 10 minutos que parece que nos quedan de sesión, para que responder las dudas y inquietudes que ustedes tengan con la actividad. Entonces, voy a entrar aquí a la plataforma de nuevo, al Zoom, para ver si en el chat, si quieren expresar alguna inquietud vía chat, pues estoy aquí haciendo la lectura de los mismos. No sé si ya, espero que ya hayan resuelto el problema de audio. María Alejandra, creo que era que tenía problema de audio. A ver qué otra inquietud hay. Vamos a revisar aquí si hay alguna actividad, alguna duda aquí en el chat. Bueno, no hay ninguna, salvo que no escuchaban el audio, pero pues ya les decía que probablemente era un problema técnico, porque sí hay audio, ¿no? Bueno, entonces, vía chat no hay ninguna inquietud o duda, pues no sé, le voy a abrir el micrófono, a ver, en orden de ingreso, Daniela, tiene usted uso de la palabra, si tiene alguna duda o inquietud. Instructor, por el momento no estoy entendiendo lo que ha explicado hasta ahora. Bueno, ok. A ver, pasemos a Mayerly. Mayerly, ¿tiene alguna duda, inquietud sobre la actividad o sobre las evidencias que acabamos de ver? No, instructor, antes me quedó más claro. Bueno, Corrigiendo. perfecto. María Alejandra García, pues ya María Alejandra fue la evidencia que corregimos, pues ya Alejandra pues ya habrá tomado nota de las correcciones que deba hacer, ¿ok? María Alejandra, ¿me escucha? Ella sigue sin poder ingresar por el audio, Ah, pero yo ya le comenté que tiene que corregir algunos puntos, que ah, ya revise la videoconferencia cuando la mande usted el link. bueno, ok, listo. Pues, bueno, recalco, por favor, que les quede ahí claro, la instrucción con respecto al punto número 3, ¿sí? Que sea al menos 250 palabras, ¿sí? Les decía que es un video de 13 minutos, hay suficiente material de sobra para que redactemos un documento allí, resumen de 250 palabras del contenido de ese video. Pues si no hay más dudas e inquietudes, dado que ya hice ya un barrido por el chat y por los aprendices que están conectados y las evidencias que pues me habían subido hasta la 1 de la tarde, que ingresé
al Drive para mirar qué evidencias se habían subido, pues solamente María Alejandra Socha y John Bolívar pues habían hecho la tarea de subir sus evidencias y aproveché las evidencias de ellos para hacer las respectivas correcciones, ¿ok? Entonces, pues si no hay otra inquietud o observación, pues daríamos por cerrada la sesión y ya procederé a grabarla y subirla al Drive o subirles el link para que ustedes la ubiquen en YouTube o ahí se lo subo también al WhatsApp para que la vean desde allí. Entonces, si no hay ninguna otra observación, entonces daré por cerrado la sesión sincrónica del día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, que tengan una buena tarde y estoy atento a sus observaciones.